Hermanos, el Señor ponía en mi corazón alguna palabra que ya en otras oportunidades con otros hermanos hemos podido compartir. Y cuando meditaba esta tardecita sobre qué compartir con los hermanos acá, el Señor me la recordaba, me la traía a mi corazón y bueno, confío en que poder transmitir esa carga también para los hermanos, amén, que sea de edificación, confiando en el Señor. Si me acompañan mis hermanos inicialmente a unos versos que están en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses. Vamos a leer el versículo 12 de Colosenses 1 y el versículo 13 también. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros, hermanos, sabemos bien que el Señor ha hecho una obra de salvación y de redención por nosotros. Nosotros estábamos en una condición como hombres caídos, perdidos y destituidos de la gloria de Dios. Como menciona estos versos acá, estábamos en esa condición caída y perdida, estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Es decir, que las tinieblas, Dios hizo al hombre para que el hombre pudiera estar en su luz, participara de su luz, de su vida, que el hombre estuviese en la presencia de Dios constantemente, pudiera tener una relación, una comunicación, una comunión íntima con Él, y que el hombre entonces representara a Dios en medio de toda su creación y fuese ese vehículo por medio del cual Dios manifestara todo lo que Él es en medio de su creación. Pero pues sabemos que ese propósito que Dios tiene con el hombre fue estorbado por la caída que tuvo en el inicio, ¿no? Esa caída allí con Adán y con Eva que hizo que el hombre pecara contra Dios, desobedeciera a Dios, que el pecado entrara entonces en el ser del hombre y por el pecado entonces entrara la muerte, al ser entonces el hombre destituido de esa gloria, de esa presencia, de esa dirección y de esa comunión con Dios. Y todos los hombres entonces estamos en esa condición. Pero Dios, como dice acá y como bien hemos venido conociendo todos los que somos hijos de Dios, hizo una obra de salvación por el hombre, porque Dios ciertamente va a cumplir el propósito que Él tenía desde el principio con el hombre. De manera que Dios no dejó al hombre, no quiso dejar al hombre en esa condición perdida y caída y destituida de su gloria, ¿no? Sino que Dios hizo una obra a favor del hombre. Dios en su infinito amor y también en su infinita justicia quiso hacer esa obra de salvación para venir entonces y redimirnos. Y allí entonces conocemos esa obra preciosa de Dios enviando a su Hijo, quien se despojó de toda su gloria y tomó humanidad, se hizo hombre como uno de nosotros, pero sin pecado. Aquel Verbo eterno de Dios se encarnó, se despojó a sí mismo de su gloria y entonces vino y estuvo como uno más de nosotros. Vivió una vida perfecta, sin pecado, venciendo toda tentación, venciendo toda tentación del maligno, y en su carne venciendo el pecado, yendo a la cruz a pagar el precio y cumpliendo la justicia del Padre, amén, siendo sepultado, resucitado y ascendido, y entonces teniendo todo lo necesario para entregarnos por su gracia la salvación que ahora está a nuestro alcance por medio de la fe. Amén. Y entonces Dios nos redime, como dice acá, que tenemos entonces redención
por medio de su sangre el perdón de pecados. Pero cuando Dios nos rescata de esa condición, este pasaje nos muestra también entonces que Dios logra para nosotros muchas cosas. Y dentro de aquello que logra, dentro de toda esa provisión que Dios nos da en esa salvación que Él nos quiere entregar, algo que ocurre cuando Dios nos rescata, cuando podemos finalmente aceptar su obra de salvación nosotros, cuando ese perdón de pecados lo recibimos, lo creemos, lo aceptamos, la obra de Cristo como suficiente y necesaria para nuestra perdón y nuestra salvación, ocurre algo con nosotros. Hay una realidad espiritual que ocurre en nosotros, y es que nosotros somos trasladados de esa potestad a la cual antes pertenecíamos y a la cual estábamos sometidos, que es la potestad de las tinieblas. Somos trasladados ahora al reino del amado Hijo de Dios, que Dios es el Rey de Reyes, su Hijo, el Verbo eterno de Dios, es el único Rey verdadero. Pero las potestades de las tinieblas quisieron estorbar esa realidad del reino de Dios en los hombres. Dios le dio a su Hijo todo su reino y toda su potestad. Y el enemigo quiso engañar al hombre y le engañó, haciéndole creer que el reino y el poder y el señorío no le pertenecían a Dios, sino que podía ser para él mismo, para sí mismo. Y desde ahí entonces el hombre quedó vendido a esa potestad de las tinieblas. Pero cuando el Señor nos rescata, dice que somos trasladados de esa potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos empezar a conocer ese reino al cual hemos sido ahora nosotros trasladados. Porque bajo la potestad de las tinieblas a la cual antes pertenecíamos, estábamos sujetos a una cantidad de designios. Estábamos vencidos por el poder del pecado que moraba en nosotros. Habíamos sido enseñados a vivir, a actuar, a pensar y a orar de una manera que correspondía con esa potestad a la cual nosotros estábamos sometidos, que es la potestad de las tinieblas. ¿Amén? Entonces el Señor ahora quiere trasladarnos de esa potestad y ponernos ahora en el reino del verdadero Rey, en el reino de la luz, en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Y la manera en que Dios hace que nosotros podamos ser trasladados a ese reino es dándonos de su Santo Espíritu en nosotros. Ustedes recuerdan allá cuando el Señor Jesús habla con Nicodemo. Y Nicodemo está hablando con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo en un momento casi que interrumpe a Nicodemo en esa conversación y le dice: Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Y eso nos deja ver que ese ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios tiene una necesidad. Que no es posible que nosotros pertenezcamos al reino de Dios, al reino del amado Hijo de Dios, trasladando todo lo que nosotros traíamos en nuestra antigua condición, en nuestra condición humana y natural y caída, sino que para ser participantes de ese reino, nosotros tenemos que nacer de nuevo, ser hechos nuevamente. ¿Amén? Porque todo lo que nosotros habíamos tenido, obtenido, conocido, en esa condición en la que estábamos bajo esa potestad, no es de ninguna utilidad, no es de ninguna utilidad ni de ningún valor para el reino de Dios. Y por eso es que el Señor entonces tiene que decirle allí a Nicodemo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros nazcamos nuevamente. Amén. Si queremos ver el reino de Dios, le dice el Señor a Nicodemo, es necesario que todo aquel que quiera ver el reino de Dios, aquel reino al que Él quiere trasladarnos, haya nacido de nuevo. Amén. Y ese nacimiento de nuevo, ese nuevo nacimiento se da por medio del Espíritu Santo que viene a nuestra vida. Amén. Y entonces Nicodemo le pregunta ahí: Señor, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Puede un hombre volver a entrar al vientre de su madre y nacer nuevamente?
Entonces el Señor le responde y le dice, no es un nacimiento en la carne, es un nacimiento en el Espíritu. Amén. Es necesario que nazcas de nuevo en el Espíritu si quieres entrar en el reino de Dios. Entonces, ese trasladarnos del reino de la potestad de las tinieblas al reino del Hijo de Dios se da por medio de un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento es por medio del Espíritu Santo que recibimos cuando somos limpiados primeramente por la sangre de Cristo y aceptamos la obra de Cristo. Entonces el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nuestro espíritu. Amén. Y ese morar del Espíritu de Dios en nuestro espíritu nos da un nuevo nacimiento. Ahora somos hijos de Dios. Amén. Hemos nacido nuevamente en el Espíritu, ahora para Dios, para ser hijos de Dios y para pertenecer a su reino. Amén. Para pertenecer al reino del amado Hijo de Dios. Entonces, esto es algo que ocurre cuando nosotros recibimos al Señor. Pero ahora el primer versículo que leíamos acá nos dice que algo tiene que seguir haciendo el Señor. Amén. Él nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿No? Y esto fue lo que vino a anunciar el Señor Jesucristo cuando vino. Cuando el Señor comenzó su ministerio, el Señor vino y empezó a anunciar y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Amén. ¿Por qué? Porque antes toda la humanidad estaba en la potestad de las tinieblas y las tinieblas gobernaban el corazón de los hombres y gobernaban sobre todo. Y todos esos reinos que los hombres han venido estableciendo y establecieron a lo largo de la historia son reinos dominados por la potestad de las tinieblas. Reinos que quieren falsificar el verdadero reino de Dios. Amén. Por eso todos estos reinos, incluso históricos, que por ejemplo Daniel muestra ya en su profecía, todos esos reinos, nos damos cuenta por medio de Daniel que detrás de esos reinos estaban estos príncipes de las tinieblas gobernando sobre aquellas civilizaciones. Y todas esas civilizaciones imparten a los hombres e imponen a los hombres sus culturas, sus maneras de ver las cosas, su propia justicia. Pero todos esos reinos, el Señor tiene que ir desmenuzándolos uno por uno, hasta que viniera el verdadero reino, el verdadero rey. Y entonces el Señor se presenta como el Verbo de Dios encarnado y dice, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y esto era lo que el Señor venía a anunciar, el verdadero reino, porque todos los demás reinos que habían pasado sobre toda la historia de la tierra eran reinos falsos, eran reinos de la potestad de las tinieblas. Pero ahora el Señor Jesucristo venía aquí a traernos y a mostrarnos y a enseñarnos el verdadero reino, el reino de Dios. Entonces el Señor tenía que venir a traer el reino de Dios, el verdadero reino, en medio de la potestad de las tinieblas y anunciarlo y enseñarlo. Y ahí entonces en el primer versículo que leíamos, el Señor, la palabra de Dios habla de la siguiente manera: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Entonces ahora este versículo nos enseña que hemos nacido de nuevo entonces y hemos sido trasladados al reino, sacados de la potestad de las tinieblas y siendo trasladados al reino de su amado Hijo de Dios. Pero el trabajo que Dios está haciendo, que Dios tiene que hacer ahora en nuestra vida, es hacernos aptos para participar y poder recibir esa herencia que es el reino de Dios. ¿Amén? O sea que el trabajo del Espíritu que hemos recibido ahora nosotros es hacernos aptos para poder participar de ese reino. Porque ese reino, el reino de Dios, es conforme a su corazón. Y nosotros estábamos acostumbrados a todo lo que habíamos recibido la potestad de las tinieblas. Y ahora el Señor nos traslada a su reino y entonces tiene que empezar a enseñarnos cómo es su reino. Y no solamente enseñarnos de una manera externa, sino por medio de su Espíritu conducirnos hacia su reino, enseñarnos los principios de su reino, enseñarnos las leyes de su reino, enseñarnos todo lo que su reino implica. Y no solo enseñárnoslo, sino además hacernos aptos para poder cumplir todo lo que Él quiere que sea cumplido en su reino. ¿Amén? Porque todo reino requiere de una serie de mandamientos, una serie de principios, una serie de ordenanzas, una serie de decretos. Eso es un reino. Cuando hay una autoridad
y nuestra autoridad es Dios mismo, su Hijo amado. Y en su autoridad, Él quiere en su reino establecer lo que hay en su corazón. Entonces Dios tiene que empezar a enseñarnos, ya habiendo sido salvados, perdonados, y por el Espíritu habiendo nacido de nuevo y estando ahora en su reino, Él tiene que venir y enseñarnos y mostrarnos su reino. Y por eso el Señor Jesucristo entonces allí empieza a anunciar todo lo que implica su reino. El reino de los cielos es semejante a... Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y entonces el Señor comienza por medio de todas sus enseñanzas, de toda su doctrina, a enseñarnos lo que Él espera en su reino. Entonces hay diferentes aspectos que nosotros debemos ir comprendiendo del reino de Dios. En el reino de Dios, por ejemplo, hay una manera de amar. El Señor quiere enseñarnos el amor verdadero. El amor verdadero que está en Dios mismo. Y ese es el amor que debe existir en medio de su reino. Y tiene que enseñarnos cómo es el amor verdadero y tiene que hacernos aptos para poder amar de la manera en que Él quiere que amemos. En el reino de Dios hay perdón. Y entonces tenemos como hijos de Dios que empezar a conocer cómo es el perdón que Dios enseña. Y Él tiene que mostrarnos y enseñarnos a perdonar de la manera que Él quiere que sea perdonado en su reino. Y tiene que hacernos aptos para poder perdonar como Él quiere que sea expresado en medio de su reino. En el reino de Dios hay verdad y Él tiene que enseñarnos eso. En el reino de Dios hay humildad y el Señor tiene que enseñarnos por medio de su Espíritu a hacernos aptos para poder participar en su reino. Y para estar en su reino el Señor nos muestra que tiene que formar su humildad en nosotros. Pero nosotros en nuestra naturalidad, en nuestra naturaleza caída, lo que somos es orgullosos. Entonces el Señor tiene que hacer ese trabajo de enseñarnos la verdadera humildad y hacernos aptos, porque con nuestro orgullo no vamos a poder participar de su reino. Amén. Entonces todo eso es el trabajo ahora del Espíritu en nuestra vida. Entonces hay diferentes aspectos. En su reino hay autoridad, de manera que el Señor tiene que enseñarnos cómo es la autoridad verdadera y correcta en su reino. Nosotros venimos acostumbrados a la autoridad que hay en la potestad de las tinieblas, ¿no? Que somete a las personas, que las obliga, pero la autoridad en el reino de Dios es diferente. Amén. Entonces el Señor tiene que enseñarnos cómo es su autoridad y capacitarnos para poder ejercer esa autoridad en su reino y entonces poder participar de su reino. Amén. Y ese es el trabajo que el Señor está haciendo ahora en medio de su pueblo. La iglesia es el vehículo por medio del cual el Señor quiere empezar a establecer su reino, sus principios. ¿Ven? Y para eso entonces el Señor nos está enseñando y nos está capacitando y su Espíritu nos va enseñando lo que Él quiere en medio de su pueblo. Amén. Entonces hay diferentes aspectos y hoy quisiera que tocáramos uno de ellos. Y para eso me gustaría que fuéramos al libro de Isaías, en el capítulo 11, perdón. De Isaías. Sí, capítulo 11 de Isaías. Dice: saldrá una vara, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, como nosotros bien sabemos, es el padre del rey David. Y que el rey David es una figura del rey verdadero. ¿Amén? Es una figura del reinado de Cristo. Entonces dice que saldría una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, haciéndonos ver que vendría un rey, nuevamente un rey prometido para el pueblo de Israel y no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, que vendría del tronco de Isaí y que retoñaría de sus raíces. ¿Y qué tendría esta vara que saldría del tronco, este retoño, que es figura de Cristo? Dice el verso 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Amén? El Espíritu de Jehová vendría y reposaría sobre él.
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, de temor y temor de Jehová. O sea que sobre aquel que vendría este Rey verdadero, que es Cristo, el Rey de reyes, el Señor de señores, el verdadero Rey en medio nuestro, vendría y retoñaría, amén, saldría, estaría aquí como uno de nosotros, y sobre él reposaría el Espíritu de Jehová, y el Espíritu de Jehová le daría todas estas cosas que están enumeradas aquí. Amén. Y él dice el verso 3, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. O sea que todo lo que este rey expresaría, lo expresaría por causa de ese espíritu que reposaría sobre él, ¿sí? Y ese espíritu le haría entender diligentemente para andar todo el tiempo en el temor de Jehová. Y aquí está el aspecto que queremos resaltar hoy. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. O sea que este rey que vendría, uno de los aspectos que él vendría a poner como rey, a instaurar, sería sus juicios. Él vendría y algo de lo que él haría es que él juzgaría con justicia. Y como todo reino requiere de una justicia, requiere de unos juicios, requiere que hayan unos juicios, que haya una justicia, amén, que se imparta en ese reino. Ahora este rey, que es el verdadero rey, también vendría y traería un juicio, solo que este juicio sería con justicia, con equidad, con verdad, que sería enseñado por el Espíritu. Entonces, en medio del reino de Dios, él vendría y traería y juzgaría con justicia. O sea que un aspecto que nosotros debemos comprender correctamente en este reino al cual ahora nosotros pertenecemos es que hay una manera correcta de juzgar. Hay una justicia, hay unos juicios que deben ser establecidos en el reino de Dios. Y esos juicios tienen que ser conforme al reino ahora al cual pertenecemos. No podemos seguir juzgando las cosas de la misma manera en que las juzgábamos como estábamos antes. Y tenemos que ser enseñados por Dios cómo se juzgan, cómo son sus juicios, cómo se debe juzgar ahora en el reino de Dios. Que nosotros estamos ahora aquí, como decimos, la iglesia es la expresión del reino de Dios. Y ahora entonces, en medio de su pueblo, Dios quiere establecer su justicia y quiere que sus juicios sean establecidos y sean decretados. Entonces, nosotros debemos conocer, así como debemos conocer bien cómo perdonar, cuál es la autoridad en medio del reino de Dios, también tenemos que entender correctamente el aspecto del juicio, de cómo juzgar en el reino de Dios, cómo Dios quiere que su juicio sea establecido. Y aquí nos damos cuenta entonces que que es el rey, el Hijo de Dios, vendría y juzgaría con justicia. ¿Y cómo juzgaría él? Y desde aquí empezamos a ver cómo el Señor quiere que sus juicios sean puestos en su reino. Entonces dice, y hará entender diligente en el temor de Jehová, verso 3, no juzgará según la vista de sus ojos. Y o sea que, y dice, tampoco arguirá por lo que oigan sus oídos. Arguir significa tomar una posición en favor o en contra de algo o de alguien. Eso es arguir. Entonces dice que él no juzgaría por lo que verían sus ojos. O sea que el juicio que Dios traería en medio de su reino no se daba solamente por lo que sus sentidos naturales podían percibir, ni por lo que oían sus oídos naturales, sino que este rey dependería no de sus sentidos naturales, sino de lo que el Espíritu de Dios que reposaba sobre él le indicaba y le podía mostrar. Entonces, el juicio de Dios en medio de su pueblo, y el mismo Señor, mientras que estuvo aquí en la tierra, todo lo que él tuvo que juzgar y todos sus juicios no son solamente por la apariencia de que pueden percibir nuestros sentidos naturales, ¿no? Porque nosotros somos muy dados a juzgar conforme a lo que nosotros vemos
y conforme a lo primero que escuchamos, inmediatamente vamos emitiendo juicios. Pero la manera en que Dios quiere que sus juicios sean establecidos en su reino es no depender justamente de lo que ven solamente nuestros ojos, ni de solamente lo que escuchamos por nuestros oídos naturales. Fíjense que aquí dice que el Señor no juzgaría de esta manera. Quiere decir que sí hay una manera correcta en la cual Él sí juzgaría. No quiere decir que el Señor no juzgue, sino que Él no juzgaba solamente por lo que veían sus ojos y solamente por lo que oían sus oídos. ¿Amén? Entonces, el juicio que el Señor traería y el juicio que el Señor, la manera correcta que el Señor quiere enseñarnos, la manera correcta en la cual nosotros debemos juzgar diferentes aspectos que vamos a ver ahora un poco más adelante, es no dependiendo de nuestros sentidos meramente naturales. ¿Amén? Porque así era que nosotros juzgamos. Nosotros estamos acostumbrados a emitir juicios con base a lo que nosotros vemos. Lo primero que viene a nuestra mente, inmediatamente lo expresamos y juzgamos a las personas, a las situaciones, ¿verdad? Conforme nosotros vemos, ¿no? Solamente con nuestros sentidos naturales. Pero el Señor tiene que enseñarnos en su reino a no depender de nuestros sentidos naturales, ¿no? Entonces vamos a tener que ir entendiendo esto un poco más. Fíjense que aquí nos dice que Él sería el encargado de juzgar y que juzgaría de esta manera. También hay un pasaje en el Evangelio de Juan, donde vamos a ver cómo el Señor en el capítulo 5 de Juan, sí, leamos desde el verso 25, Juan 5, 25. Dice el Señor Jesús, amén, anunciando Él el reino de Dios, dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. ¿Amén? Entonces fíjense que aquí nos declara el Señor que en el reino de Dios, el Padre ha determinado que su Hijo, sobre el Señor Jesucristo, ¿no?, quien fue encarnado y quien estuvo aquí como hombre, a Él el Señor le ha delegado en su reino toda la autoridad de hacer el juicio en su reino. ¿Amén? Dice que el Padre entonces le dio al Hijo la autoridad de hacer juicio. O sea, ¿quién es el que en el reino de Dios es la autoridad para juzgar todas las cosas? Solamente su Hijo. ¿Amén? Su Hijo es el quien tiene la autoridad para poder juzgar, porque el Padre delegó a su Hijo. ¿Y por qué delegó a su Hijo? Dice que por cuanto es el Hijo del hombre. O sea, por cuanto el Verbo de Dios, su Hijo eterno, se encarnó y vivió aquí en la tierra, vivió como uno de nosotros y pasó por todas las pruebas y todas las dificultades que nosotros también pasamos y padecemos. ¿Amén? Porque Él se hizo hombre como uno de nosotros y fue tentado en todo y pasó todas las necesidades, todas las dificultades que nosotros podemos pasar como hombres. Entonces Dios, que es un Dios justo, le entrega a su Hijo, que pasó también por lo mismo que nosotros pasamos, le dio la autoridad de juzgar las cosas. De manera que Dios va a juzgar por medio de su Hijo a todos los hombres. Y no hay excusa, y Dios no es un Dios que no pueda compadecerse, como dice la palabra, de nuestras debilidades en sus juicios. Porque Él también es hombre como uno de nosotros. Él no nos va a juzgar desde su posición de Dios. Claro que Él sigue siendo Dios, y Él es el quien tiene el juicio, pero Él ha delegado el juicio a su Hijo, por cuanto Él es el Hijo del hombre. De manera que el Señor, cuando nos vaya a juzgar y conforme Él juzga todas las cosas, es desde su condición, entendiendo lo que es la humanidad, apiadándose también de la humanidad y conociendo toda la debilidad que hay en nosotros. De esa manera es que Él nos juzga de una manera correcta. ¿Amén? Él no nos juzga desde su posición de Dios, sino que Él nos juzga desde su condición de hombre glorificado. Y como hombre, entonces el Padre le ha delegado en su reino que Él tenga la autoridad de juzgar todas las cosas. ¿Amén? Ahora, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios en el día en que el Señor nos llame
finalmente a su juicio, no podemos nosotros excusarnos en que Dios no nos entiende, en que Dios no nos comprende, en que Dios nos está juzgando de una manera injusta porque nos está pidiendo algo que nosotros no hemos podido hacer y que Él no entiende cómo es nuestra debilidad y cómo es nuestra circunstancia y cómo es nuestra situación. El Señor sabe y conoce perfectamente y Él juzgará en justicia todas las cosas que están delante de Él para ser juzgadas. ¿Amén? Entonces, fíjense que aquí nos declara que en el reino de Dios la justicia y el juicio fueron delegadas a su Hijo. Pero fíjense cómo también ahora más adelante en Apocalipsis, en el capítulo 20 de Apocalipsis, ya cuando el Señor quiere establecer su reino milenial, ¿amén? Porque habrá un tiempo en el que el reino de Dios va a ser visible aquí en la tierra a todo hombre, ¿amén? A toda criatura, de una manera real y verdadera aquí en esta tierra en un periodo de 1000 años, es el milenio, cuando el Señor venga en su segunda venida y establezca su reino aquí en la tierra. ¿Amén? Pero eso no quiere decir que el reino de Dios solamente se va a manifestar o se va a gestar solamente cuando el Señor regrese en esos 1000 años. El reino de Dios se está gestando ahora mismo en medio de su iglesia. ¿Amén? Y lo que Él está haciendo, como decíamos al principio, es hacernos aptos para un día poder llegar a participar de ese reino que Él va a establecer aquí en la tierra. ¿Amén? Y entonces, así como dice allá en ese pasaje que el Padre le entregó al Hijo la autoridad para hacer juicio, ¿amén?, para juzgar todas las cosas en su reino, ahora aquí en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando el Señor va a establecer su reino milenial aquí en la tierra, dice, leamos del versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Ahí está el Señor trayendo el juicio sobre Satanás, encerrándolo. Y luego entonces establece el Señor su reino aquí en la tierra. Entonces, ¿qué dice el verso 4? Y vi tronos. Fíjense que ya no es un solo trono, porque está el trono del Señor, en el cual está sentado el Cordero de Dios, pero ahora Él ve que hay más tronos, ¿no? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Amén? Y ahí se establece entonces el juicio en el reino de Dios. Pero vemos entonces que en este juicio ya no está solamente el trono del Hijo de Dios, a quien el Padre delegó el juicio en su reino, sino que ahora hay otros tronos alrededor de él y que sobre esos tronos se sentarán aquellos que reciban la facultad de juzgar. ¿Amén? Entonces nosotros vamos viendo que el Señor verdaderamente tiene en su corazón y quiere que nosotros participemos de esa autoridad que el Padre le ha delegado a su Hijo para juzgar. ¿Amén? Y que para eso, entonces el Señor tiene que facultarnos para poder un día ser aptos de sentarnos en los tronos y juzgar juntamente con el Hijo de Dios. ¿Amén? O sea que es un aspecto que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando poder sentar en esos tronos a aquellos de entre sus hijos, de entre nosotros, que hayamos recibido esa facultad para poder juzgar en la misma justicia con que Él juzga. ¿Amén? O sea que este tiempo que nosotros estamos aquí en la tierra, el Señor quiere que nosotros estemos facultándonos para poder juzgar juntamente con Él. ¿Amén? Y por eso es tan importante que nosotros entonces podamos ir siendo conscientes de este aspecto y de este asunto para poder permitirle al Señor enseñarnos a juzgar todas las cosas de la manera correcta. ¿Amén? Porque ¿quiénes serán aquellos que tengan esa facultad para poderse sentar y juzgar juntamente con Él? ¿Será que el Señor va a poner en ese trono a alguien que durante este tiempo no ha sido facultado o no ha permitido ser enseñado por el Espíritu en juzgar las maneras de una manera correcta como Él mismo las juzga? ¿No? El Señor no va a delegar su juicio, un juicio suyo, a un hijo que sabe que no ha sido conformado su corazón a su propio corazón. ¿No? Como el juez, el Hijo de Dios, va a delegar que nosotros, por ejemplo, tengamos que juzgar a una criatura suya, a un ángel suyo, si él antes no ha formado su corazón y su propia misericordia, su amor, su justicia, su humildad,
todo su carácter en nosotros, de manera que el Señor tenga plena confianza en que lo que vayamos nosotros a juzgar, lo haremos de la misma manera en que Él lo haría. Amén. Entonces el Señor quiere que nosotros empecemos y vayámonos facultando poco a poco en juzgar y en discernir las cosas de la manera correcta, como el Señor mismo lo haría. Amén. Y no como estamos acostumbrados a la potestad en la que antes nosotros pertenecíamos. Amén. Entonces nosotros debemos entender bien cómo es el juicio con el que el Señor juzga, cómo es el corazón de Dios para juzgar. Amén. Para que desde ahora nosotros le pidamos al Señor que nosotros podamos juzgar todas las cosas, no con lo que ven nuestros ojos naturales, ni por lo que es primero que escuchamos y oímos, y seamos ligeros en juzgar las cosas y en emitir juicios, porque no estamos juzgando conforme al Señor, y entonces no vamos a poder recibir esa posición que el Señor espera darnos, de estar junto a Él juzgando todas las cosas. Amén. Entonces vemos que el Señor es el que tiene toda la autoridad de hacer juicio, pero que Él espera y quiere facultar a hijos suyos para poder juzgar juntamente con Él todas las cosas en su reino. Amén. Y para eso Él nos está facultando y quiere facultarnos desde ahora. Amén. Entonces vamos a ver cómo el Señor nos enseña acerca de estos juicios, ¿no? Cómo juzgaba el Señor, ¿no? Entonces, fíjense, primero vayamos un poquito a Daniel, donde también corrobora esto que estamos diciendo acá, porque aquí dice que se sentaron sobre esos tronos aquellos que recibieron esa facultad para juzgar. Y en el capítulo 7 de Daniel nos muestra exactamente lo mismo. Lo que el Señor quiere es ir desplazando todos esos reinos que están bajo la potestad de las tinieblas e ir estableciendo su reino. Amén. El reino, con sus principios, con sus decretos, con su justicia. Entonces en el capítulo 7 de Daniel, fíjate cómo dice acá. 7, verso. Ustedes conocen cómo en todo este capítulo 7 está esa visión de las 4 bestias que representan todos esos grandes imperios que habían habido hasta el tiempo de Daniel. Cada una de estas bestias representaba uno de estos imperios. Amén. El imperio egipcio, los imperios de Medo-Persia, el imperio babilónico, el imperio griego, y cada uno de esos reinos veía cómo uno sucedía al otro, como cada una de estas bestias se iban devorando una con otra. Amén. Las diferentes civilizaciones humanas guiadas por Satanás mismo, que se han ido levantando y una cayendo tras otra, siendo derrumbadas. Amén. Entonces todo esto el Señor lo representa ahí, incluso hasta el tiempo final, con el anticristo que querrá establecer su reino aquí en la tierra, su reino de maldad. Amén. Y en el verso entonces 9, el 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, que es aquella última bestia, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando todos estos reinos, toda esa sucesión de reinos, hasta que fueron puestos tronos. Ahí aparece nuevamente eso, como vio en el Apocalipsis Juan también esos tronos. Hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente, ¿no? Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones asistían delante de él. O sea que él viene a establecer su reino, pero hay quienes se sientan con él a asistirlo, amén, a ayudarle en ese establecimiento. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. O sea, va a llegar el día en el que esos libros van a ser abiertos, y todos nos presentaremos delante de Dios, y los libros van a ser abiertos y el Señor va a juzgar todas las cosas. Amén. Y luego dice más adelante, dice, verso 21, podemos leer ahí. Perdón. Dice el verso 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Verso 22. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio, ¿a quién? 7:22. A los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. O sea que lo que está en el corazón de Dios es ir desplazando todos esos reinos falsos. Amén.
e ir estableciendo su propio reino. Amén. Y lo que está en el corazón de Dios es que en ese reino su Hijo reine, pero que junto a su Hijo esté el reino de los santos y los santos juntamente con su Hijo reciban ese reino y puedan establecer sus juicios y todos sus principios. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Hermano, y para eso es que nosotros nos estamos preparando. ¿Amén? Nosotros tenemos que tener esa conciencia de para qué el Señor nos está preparando. El Señor nos está preparando para su reino, para reinar juntamente con Él. ¿Amén? De manera que nosotros debemos permitirle al Señor enseñarnos desde ahora, porque este es el tiempo de preparación. Aquí se está gestando el reino de Dios para que un día el Señor venga y reine juntamente con nosotros. Amén. Hasta que el reino de Dios fuese dado a sus santos. Amén. Y entonces se ha establecido el reino de Dios. O sea, el corazón de Dios siempre ha estado ese. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Amén. Eso tiene que venir primero y para eso el Señor está el trabajo del Espíritu conformándonos a su carácter, conformando su carácter en nosotros. Amén. Haciéndonos semejantes a Él. Y dice luego entonces, y señoré. Amén. O sea, lo que Dios siempre ha querido es compartir su señorío juntamente con el hombre. Amén. Pero para eso el hombre tiene que ser conformado primero a la imagen y a la semejanza de Dios. Conforme a ese nivel de conformación de su imagen y a su semejanza, es conforme en eso que el Señor logre en nuestra vida ahora. Es la posición que nosotros vamos a tener en ese reino. Amén. Y es el juicio que el Señor nos va a delegar en el reino. Amén. Entonces, fíjense, ahora vamos a tomar algunos ejemplos en el Nuevo Testamento para que podamos encontrar algunas pautas de cómo el Señor quiere que juzguemos. En el Evangelio de Juan, nuevamente volvemos ahí al Nuevo Testamento. Capítulo 8 de Juan, capítulo 8. Versículo 15. Vosotros juzgáis, 8:15 de Juan, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. O sea que el Señor aquí nos está mostrando la manera en que no debemos juzgar. La manera en que nosotros estamos acostumbrados a juzgar todas las cosas, que no es la manera que corresponde con la manera en que Él juzga. El Señor dice, vosotros juzgáis ¿cómo? Según la carne. ¿Qué es juzgar según la carne? ¿Qué es la carne? La carne es la condición en la cual nosotros hemos caído después de ser apartados de la vida de Dios. ¿Se recuerdan allá en Génesis cuando el hombre salió, tuvo que ser apartado de la presencia de Dios, de la gloria de Dios? En el capítulo 6 luego dice el Señor, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre porque ciertamente él es carne. O sea, Dios había creado al hombre y el propósito de Dios es que su espíritu y su propia vida, él mismo, Dios mismo, fuese contenido en el hombre, habitara en el hombre, su Santo Espíritu. ¿Amén? Pero por causa del pecado el espíritu no puede estar morando ahora en el hombre caído, ¿no? Y por eso tiene que ser apartado de Dios y entonces el espíritu de Dios no mora en él. O sea que Dios quería que el hombre fuera un hombre espiritual, que tuviese su espíritu dentro de él, pero por causa del pecado eso no fue posible. Entonces el hombre en esa condición, sin tener el espíritu de Dios morando en él, es simplemente carne. O sea que carne es la condición en la que el hombre quedó luego de la caída. Y todo lo que el hombre haga apartado de la dirección y que no tenga como fuente la vida de Dios por el Espíritu, eso es carne. Amén. Eso corresponde con la carne. Todo lo que nosotros hagamos, incluso ahora como hijos de Dios, pero sin poner atención a la dirección y al gobierno de Dios en nuestro ser por medio de su Santo Espíritu, eso es carne. Amén. Todo lo que el hombre hace por sí mismo, pero apartado del gobierno de Dios, apartado de su dirección, que no proviene de la autoridad de Dios, eso es carne. Amén. Entonces aquí nos dice el Hijo de Dios, vosotros juzgáis según la carne. ¿Qué quiere decir según la carne? Sin tener en cuenta la dirección del Espíritu, sin tener en cuenta lo que el Espíritu nos dice, sin tener en cuenta lo que Dios ve desde arriba y solamente guiados por nuestros ojos naturales. ¿Y por qué el Señor les decía esto? Y el Señor entonces dice, yo a nadie juzgo.
¿no? Yo a nadie juzgo de esa manera, y continúa diciendo el Señor acá. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Verso 16. ¿Por qué es verdadero el juicio del Señor Jesucristo? Porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Amén. O sea que cuando el Hijo estuvo aquí en la tierra, como leímos ya, Él no dependía solamente de lo que Él veía y de lo que Él escuchaba, no. Él dependía ¿de qué? De su Padre, de lo que su Padre le enseñaba, de lo que su Padre le transmitía por medio del Espíritu que reposaba sobre Él. Amén. O sea que cuando Él veía una circunstancia, una situación, Él no emitía juicios por lo que veían sus ojos naturales, sino que Él siempre esperaba la dirección del Padre. Padre, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Tú cómo ves esta circunstancia? Amén. A veces venían los hombres a hacerle preguntas al Señor Jesús y el Señor decía, estos han venido para tentarme. O sea, las preguntas que le hacían no eran preguntas porque quisieran aprender, porque quisieran ser instruidos por el Señor, sino era para ponerle tropiezo, para tentarlo, ¿no? Pero si Él hubiera escuchado simplemente por lo que oían sus oídos, diría, estos están interesados, estos me quieren ayudar, ¿no? Pero Él no se guiaba por eso, sino que Él escuchaba el testimonio de su Padre dentro de su espíritu, ¿no? Y entonces ese juicio que Él emitía era un juicio verdadero, ¿sí? Porque Dios es el que conoce todas las cosas, Dios es el que conoce profundamente y en toda justicia, en toda misericordia, en todo amor y en el peso justo cada una de las circunstancias que deben ser juzgadas. Entonces, ¿por qué el Señor les decía así? Ahí atrasito al Señor recién le habían traído una situación para que Él la juzgara, ¿no? Y está ese pasaje ahí entonces de la mujer adúltera, ¿no? La mujer adúltera ahí en el capítulo 8:1. Leámoslo y veamos qué dice el Señor acá, ¿no? Por eso el Señor tuvo que decirles estas cosas. Dice, cada uno se fue a su casa. Bueno, el verso 1, sí. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el templo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces le piden al Señor Jesús que emita un juicio sobre aquella mujer, que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, también que habían testigos y demás. Como algunos hermanos han observado en este pasaje, trajeron solo la mujer, ¿no? La mujer tuvo que estar en ese acto de adulterio que fue sorprendida, tuvo que estar con el hombre también. Y la ley ordenaba las dos cosas. Pero al Señor le trajeron solo la mujer y desde ahí uno ya ve cómo son nuestros juicios. Nuestros juicios son parcializados, ¿no? ¿Por qué no trajeron también al hombre? Porque había algo en el corazón de los escribas, ¿no? Y de los fariseos. Solamente tomaron una parte de lo que encontraron. Y así somos nosotros cuando vemos las cosas. A veces nosotros nos cuentan situaciones, vienen hermanos o personas a traernos cosas para que sean juzgadas y nosotros solo escuchamos una parte o solo queremos ver una parte. O si tenemos más apego, tenemos más amistad con alguna de las partes, con alguna situación o con una persona, entonces le juzgamos con una medida. Pero si viene otro en la misma situación, le juzgamos con otra medida porque así es nuestro juicio, según la carne, ¿no? Nuestro juicio, la balanza se mueve y se pesa de acuerdo a nuestros afectos, a nuestra posición, a lo que nosotros escuchamos primero. Pero el Señor no quiere que nosotros juzguemos así las cosas y nosotros como hijos de Dios no podemos juzgar así. ¿Amén? Entonces estos trajeron, estaba el hombre y la mujer seguramente sorprendidos, pero trajeron solo a la mujer, lo cual ya nos muestra una parcialidad en nuestro corazón, de la manera en que nosotros juzgamos las cosas, ¿no? Y dice, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿No? Gracias al Señor que tenemos al Señor. Y esta pregunta ojalá que siempre la hagamos, ¿no? Señor, tú pues, ¿qué dices? Claro, esto lo hicieron en una posición incorrecta porque ellos querían era poner en dificultad al Señor, probarlo. ¿Amén? Pero ojalá que nosotros hagamos esta pregunta como hijos de Dios, siempre con un buen corazón, para que verdaderamente querramos recibir el consejo de Dios, del Señor Jesucristo, de nuestro verdadero Rey, en cada cosa que debamos juzgar. Señor, nosotros estamos viendo esto, nos parece esto, nos han dicho esto, nos han contado esto. Señor, ¿tú qué dices?
y esperemos el tiempo necesario para que el Señor nos responda y entonces podamos juzgar como Él juzgaría y no que quizás nosotros estemos introduciendo nuestros propios juicios y entonces el Señor después no pueda delegarnos porque no hemos sido hallados fieles en aquello que el Señor nos ha puesto a juzgar, ¿no? Y este pasaje acá nos enseña acerca de estas cosas, ¿no? Hermanos, esperemos siempre la dirección del Señor para juzgar. Esa es la manera correcta de juzgar. A veces nosotros parece que hubieran contradicciones en la palabra del Señor porque el Señor nos dice, por ejemplo, en Mateo 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces uno dice, pero el Señor ordena que no debemos juzgar nada. Pero por otros, ahora vamos a leer otros pasajes donde el Señor nos manda por la palabra que debemos juzgar cosas, situaciones. Entonces decimos, pero finalmente, ¿no debemos juzgar o sí debemos juzgar? Pues no debemos juzgar en la carne, no debemos juzgar como estamos acostumbrados a juzgar, no debemos juzgar como no debemos juzgar, pero sí debemos juzgar como el Señor espera que nosotros juzguemos. Amén. De manera que el juicio en medio del pueblo de Dios no es tapar los ojos para no juzgar nada, no. El Señor sí espera que sus juicios sean establecidos en medio de su pueblo, pero que esos juicios sean como Él mismo juzgaría. Y para eso necesitamos pedirle al Señor dirección. Amén. Pedirle al Señor todo el tiempo la dirección. Aquí esto le pusieron esta pregunta para tentar al Señor, pero nosotros podemos hacer esta pregunta con un corazón sincero, de verdad pidiéndole al Señor. Amén. Entonces dice, Señor, ¿tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Como sabemos, algunos dicen que lo que el Señor escribía en tierra era una lista de pecados para que todos empezaran a leerlas y se dieran cuenta que eso que ellos querían juzgar en aquella mujer, habían muchas otras cosas que ellos mismos tenían primero en su corazón. Amén. Y que si ellos querían ser tan justos en su propia justicia, tenían que saber que ese mismo juicio iba a caer luego sobre ellos, ¿no? Y entonces, por eso el Señor les pregunta que quién de vosotros está libre de pecado para que tire la primera piedra, porque debía ser apedreada. Dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Amén. Y esto es una figura que nos enseña también a nosotros. Amén. Antes estaban todos estos escribas y fariseos listos con las piedras para tirarle a esta mujer porque había sido encontrada en el acto de adulterio, ¿no? Pero conforme el Señor fue enseñando, y ni siquiera sin hablar muchas palabras, todos esos escribas y todos esos fariseos se fueron retirando uno a uno, ¿no? Uno a uno fueron haciéndose a un lado, ¿no? Y podríamos decir de alguna manera que estos escribas y estos fariseos son figura de nuestros propios juicios. Son figura de nosotros mismos en nuestra carne. ¿Amén? Son figura de nuestra dureza, nuestra dureza que está lista para juzgar y acusar al primer intento que veamos, la primera situación que nos traigan, estamos listos y preparados para juzgar de una manera desequilibrada, ¿no? Entonces tenemos que empezar a discernir esos pensamientos en nosotros cuando nos traen, nos presentan alguna circunstancia, cuando nos presentan alguna persona, cuando vemos alguna circunstancia en algún hermano. Tenemos que empezar, así como esos escribas y fariseos tuvieron que irse retirando uno a uno, ir retirando todos nuestros prejuicios, todos nuestros propios conceptos, todas nuestras propias medidas, amén, irlas haciendo a un lado para que al final aquello que debe ser juzgado quede solamente el Señor Jesucristo, solamente la opinión del único que tiene autoridad para juzgar quede delante de aquello, amén, y que sea ese el juicio que sea emitido, amén, que no sea el juicio de nuestra propia opinión, de nuestro orgullo, de nuestra dureza, de nuestra falta de amor, amén, de nuestra imparcialidad, sino que sea el justo juicio de Dios el que sea expresado. Amén. Entonces nosotros debemos esperar ese tiempo, ese momento, hasta que el Señor mismo sea el que con toda claridad en nuestro corazón nos muestre la manera correcta, el juicio correcto, la manera correcta de juzgar lo que debamos juzgar. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de que el Señor nos pide, por ejemplo, que sea juzgado. Pero aquí terminamos con esto, ¿no? Dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús,
y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Algo sabía el corazón de Dios. Algo Dios en su espíritu discernió en esta mujer. Algo que los otros no podían ver. ¿Cuál era el juicio para esta mujer? Y está en la palabra, debía ser apedreada. Esa es verdad. Pero el Señor no tomó un juicio solo por lo que vieron sus ojos, sino que Él esperó la dirección de su Padre. Y algo el Señor vio en esta mujer, algo que ni siquiera los otros vieron, amén, que ellos no vieron, ellos solamente vieron la equivocación, pero el Señor vio algo más, y eso algo más se lo enseñó el Espíritu, amén. Y ese algo más fue el que le llevó a emitir el juicio que el Señor emitió. Vete, claro, el Señor no está de acuerdo con el pecado, el Señor no aprobó el pecado, el Señor le pidió que se apartara de su pecado. Pero el juicio que el Señor emitió no fue que fuera apedreada y muriera, sino que el Señor vio algo diferente en esta mujer, amén. De esta mujer quizás no se vuelve a hablar más en la palabra. O sea, ni nosotros mismos sabemos qué fue lo que vio el Señor en esta mujer. No sabemos si esta mujer más adelante haya venido a ser una sierva de Él, una discípula amada, amén, una hermana querida, amén. Pero que si fuese solamente juzgada por lo que hubiésemos visto, ya debe ser condenada, debe ser apartada, debe ser apedreada. Pero el Señor esperó, amén. Y si nosotros no esperamos, quizás empezamos a lanzar las piedras antes de tiempo, amén. Y después el Señor, ¿cómo nos va a delegar en su reino que juzguemos entonces todas las demás cosas que deben ser juzgadas? No vamos a hacer actos, amén. Entonces, el juicio correcto es cuando nosotros dependemos de la dirección del Señor, amén. Y eso, hermanos, a veces toma tiempo. A veces toma tiempo poder esperar y poder percibir en el corazón internamente lo que es verdad y lo que no es verdad. A veces recibimos una situación, un hermano nos cuenta alguna circunstancia y nosotros con eso primero que oímos tomamos un juicio y una decisión. Pero hay que esperar a veces el tiempo de escuchar a la otra parte, amén. Y escuchando las dos partes, ver qué dice la palabra de Dios del asunto, amén. Y solo cuando haya una claridad definitiva y concreta, entonces poder emitir algún tipo de juicio de nuestra parte, amén. Porque nosotros somos muy ligeros para juzgar y nosotros debemos tener mucho cuidado con el primer pensamiento que viene a nuestra mente. Hermanos, cuando escuchemos algo, tengamos cuidado con el primer pensamiento que nos llega, porque generalmente ese primer pensamiento viene de nosotros mismos y nosotros debemos esperar que ese pensamiento sea decantado, sea puesto en reposo. Y después el Señor, si nosotros le damos el tiempo y el espacio necesario, el Señor nos va a dar su consejo para que conforme a su consejo, entonces juzguemos. Amén. Entonces veamos para terminar algunos ejemplos que el Señor nos muestra de cosas que deben ser juzgadas. Amén. Y en la epístola de Primera a los Corintios hay varios ejemplos que el Señor nos da, aterrizando esto un poco aquí a los aspectos prácticos de la iglesia. Capítulo 4 de Primera de Corintios. Versículo 3. 4:3, sí. 4:3. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, decía Pablo. Amén. A la iglesia en Corinto. O por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Fíjate esa condición que había aprendido Pablo. Amén. A Pablo no le interesaba tanto el juicio que tuvieran otros sobre él, ni los tribunales humanos, ni siquiera el propio juicio que él tenía de sí mismo. Porque es que nosotros nos juzgamos de una manera, ¿amén? Tenemos una medida para juzgarnos a nosotros mismos y nosotros con nosotros mismos sí somos muy comprensivos, ¿verdad? Cuando nosotros nos equivocamos siempre tenemos el argumento perfecto para decir por qué nosotros actuamos de la manera en que actuamos, ¿no? Y presentar en defensa nuestra todo, y si dependiera juzgarnos a nosotros mismos, a nosotros siempre seríamos hallados inocentes, justos, santos y buenos, ¿no? Pero ni siquiera Pablo nos pide que nos juzguemos, ni siquiera Pablo confiaba en el juicio que él hacía de sí mismo, sino que él, como dice acá, se encomendaba al juicio de Dios. Amén. Como dice la palabra allá, ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Amén. O sea,
Cuando nosotros juzgamos podemos caer en juicios incorrectos, incluso para nosotros engrandecernos y creer que nosotros somos mejores que otros, ¿no? Como el Señor les decía allá en Mateo, ¿no? No juzgáis para que no seáis juzgados, porque con la medida con que juzgáis a otros, vosotros también seréis juzgados. O sea, lo que nosotros juzgamos en los otros es lo mismo que a nosotros nos van a pedir, lo que el Señor nos va a pedir a nosotros. Amén. Y si nosotros somos livianos con nosotros mismos, pero somos duros y crueles con los otros, ese juicio después se va a volver sobre nuestras propias cabezas y el Señor va a obrar en su justicia hacia nosotros. Amén. Entonces el Señor dice, ¿por qué juzgáis la paja en el ojo ajeno y no miráis la viga que tienes en vuestro propio ojo? ¿No? O sea que nosotros no debemos juzgarnos ni tener una medida de nosotros mismos, ni siquiera para juzgarnos a nosotros mismos. Nosotros debemos también poner todo lo que nosotros somos delante del Señor y decirle, Señor, júzgame tú mismo. A veces llegan acusaciones hacia nosotros, otros nos acusan. Y nosotros, a veces el enemigo quiere opacarnos y juzgarnos incorrectamente. Y nosotros debemos ir al Señor y decir, Señor, júzgame tú, si esto es verdad lo que están hablando de mí, dímelo tú si eso es verdad. Y el Señor te puede reconfortar y te puede hacer ver que eso es una acusación del enemigo para hacerte daño y para hacerte caer y para debilitarte. Amén. Entonces Pablo no temía al ser juzgado por otros porque sabía que a veces los otros eran desmedidos en algunas cosas, ¿no? Para bien o para mal. A veces algunos quieren enaltecer mucho a algunas personas. ¿Amén? Y entonces las personas se enaltecen, pero si nos enaltecen mucho, juzguemos eso delante del Señor. Señor, yo quiero tener es la medida que tú tienes de mí, conocer la medida que tú tienes de mí, la medida perfecta, correcta. Amén. No dejarme engrandecer porque otros me alaban, ni dejarme tampoco opacar porque otros me juzgan, sino yo quiero saber lo que tú piensas de esto. Amén. Y poder actuar y poder seguir al Señor en esa medida. Amén. Entonces lo primero que debe ser juzgado incluso es nosotros mismos, pero con la medida correcta, la del Señor. Amén. El Señor nos llama a que nosotros nos miremos, que su luz nos alumbre y nos podamos juzgar a nosotros mismos, que juzguemos nuestras actuaciones, las cosas que decimos, las cosas que hacemos. Amén. Pero que ese juicio que hacemos hacia nosotros mismos sea conforme a su medida. Amén. Para bien o para mal. Entonces dice el verso 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, fíjate que Pablo decía, yo mismo no tengo una mala conciencia, pero yo no sé si es porque mi conciencia está en una posición incorrecta. Entonces no dependo ni siquiera de lo que mi conciencia me diga. Dice, por eso no soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Amén. Entonces para juzgar, tener una medida correcta de nosotros mismos, de nuestras actuaciones, de una circunstancia que tenga que ver con nosotros, tenemos que ir al Señor. Y lo que el Señor nos muestre que hemos sido incorrectos, aceptarlo, ese juicio del Señor. Y lo que el Señor nos muestre que no hemos sido incorrectos, también tener paz en nuestro corazón. Amén. Para no dejarnos opacar por el enemigo ni por acusaciones que no sean verdaderas, pero tampoco dejarnos ensalzar por nuestro propio orgullo. Amén. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. O sea que aquí añade algo, el tiempo, que ya lo hemos venido hablando. Amén. No podemos juzgar nada antes de tiempo. Esperemos el tiempo que sea necesario. Amén. No nos apresuremos a juzgar las cosas antes de tiempo. Amén. Esperemos, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor. Amén. Y que venga el Señor, claro que tiene un cumplimiento final cuando el Señor venga en su segunda venida y juzgue y establezca, como lo hemos leído, su juicio. Pero también lo podemos entender como cuando el Señor venga y nos hable, cuando el Señor venga y dé su juicio, cuando el Señor nos dé su consejo, cuando el Señor nos muestre su medida. Amén. En ese momento. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, porque a veces nosotros no conocemos esa intención, ¿no? Y a veces vienen y nos cuentan cosas, pero con una intención incorrecta, y entonces nosotros sabemos armar muy bien los discursos para que nos crean a nosotros y no crean tanto la otra parte, ¿verdad? Y no sabemos qué intención hay, pero el Señor dice que esperemos el tiempo que sea necesario hasta que el Señor mismo venga y aclare lo oculto de las tinieblas, ¿no? Y se conozcan las intenciones de los corazones. ¿No? Hay que esperar un tiempo a veces para juzgar correctamente. Y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Amén? Recibirá su alabanza de Dios. Entonces aquí un aspecto es, debemos incluso juzgarnos a nosotros mismos conforme a la medida de Dios, y tenemos que juzgar cuando fuese tiempo. Amén. Para ser justos en nuestro juicio. Un poquito más adelante, verso 5.
De cierto que se oye que hay, capítulo 5, perdón. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué situación complicada, ¿no? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Amén. Aquí Pablo nos dice entonces que tenía que juzgar una situación, y los hermanos en Corinto estaban siendo laxos con una circunstancia que había una circunstancia de pecado en medio de la iglesia, y la iglesia, los hermanos estaban tolerando esas cosas, ¿no? Lo toleraban, ¿no? Entonces Pablo tiene que despertar a los hermanos y decirles: hermanos, hay cosas que hay que juzgar, hay aspectos, no podemos permitir que en medio de la iglesia entre cualquier cosa y no sea discernida y no sea evidenciada y juzgada, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, pero juzgada con el propósito que Dios tiene para que las cosas sean juzgadas. ¿Amén? El Señor decía, por ejemplo, en este caso, pidió a los hermanos que una persona fuese apartada de la comunión porque estaba en una condición incorrecta. ¿Amén? Estaba en una condición de pecado, entonces el Señor pedía que se apartara. Y ese juicio la iglesia no lo estaba ejecutando. Entonces la iglesia puede pecar por exceso o también puede pecar por defecto. ¿Amén? Y entonces hay cosas que el Señor quiere que nosotros estemos examinando. Amén. No con una medida injusta, incorrecta, ni antes de tiempo, pero sí estar atentos para que cuando el Señor nos dé su consejo y haya alguna circunstancia, incluso alguna situación de algún hermano que deba ser corregida, podamos corregirla con amor, por amor al hermano, porque lo que Pablo dice acá es por amor al hermano, para que el hermano no se siga condenando y perdiendo, porque el hermano iba a ser juzgado en algún momento por el Señor. Y Pablo prefería que fuese ejecutado ese juicio ahora, antes de que el hermano pudiera ser hallado en esa condición cuando el Señor viniera. ¿Amén? Entonces, por misericordia, Pablo pedía que el hermano, que juzgaran juntamente con el espíritu de Pablo a esa persona y fuera condenado. ¿Amén? Entonces, otro aspecto que debe ser juzgado también, nosotros mismos, a veces la condición de otros también debe ser juzgada. ¿Amén? Entonces, a veces decimos, no, pero el Señor dice que no debemos juzgar. No, pero el Señor dice que hay que juzgar ciertas situaciones, y con el espíritu y con la medida correcta debemos también hacerlo. ¿Amén? Estableciendo el reino del Señor en la tierra. Capítulo 6. 6, sí. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Ven? Entonces, a veces hay circunstancias entre los hermanos que requieren que el juicio de Dios sea establecido en medio de la casa de Dios. ¿Ven? A veces hay dificultades entre hermanos, agravios entre hermanos, situaciones, dificultades. Amén. ¿Y cómo vamos a juzgar esas cosas? ¿Con parcialidad o con la ayuda del Señor? ¿Amén? ¿O no se deben juzgar? Se deben juzgar de una manera correcta. Y por ejemplo, Pablo aquí pedía que las cosas, agravios que habían entre hermanos y desórdenes que a veces se presentaban entre hermanos, el hermano les pedía, por favor, lleven esos asuntos y póngalo delante de hermanos maduros en el Señor. Amén. Y traigan esas situaciones y preséntenla en medio de los hermanos más maduros que haya entre vosotros. ¿Ven? Y que estos hermanos puedan juzgar ese tipo de situaciones y poder ayudar a los otros hermanos para que esas cosas sean corregidas. ¿Ven?
Y aquí en esta situación los hermanos incluso tenían pleito entre dos hermanos y iban y se demandaban afuera en tribunales externos y causaban un mal testimonio para la iglesia del Señor, ¿no? Y entonces Pablo decía, ¿no saben que ustedes incluso están llamados a juzgar al mundo y los ángeles? No hay entre vosotros quien juzgue de una manera correcta. Llamen a hermanos de buen testimonio, llamen a hermanos maduros espiritualmente que les ayuden a discernir cuál es la justicia de Dios, cuál es el consejo de Dios en alguna circunstancia específica. Amén. Entonces nosotros también debemos aprender esto. A veces cuando hay dificultades que no nos podemos poner de acuerdo con algún hermano, que algún hermano me ofendió, que yo ofendí a este hermano, que este hermano me dijo, pero yo no quise decir, y se crea alguna dificultad, hermanos, acudamos a algunos hermanos más maduros que la palabra nos muestra eso. Tratemos de solucionar primero con el hermano las cosas, amén. Si algún hermano ha pecado contra ti, llámalo y coméntaselo a él primeramente, amén. Pero si no te oyere, entonces llama a 2 o 3 y que sean hermanos de estima y de buen testimonio y que tengan ese testimonio del Espíritu para que los hermanos puedan discernir en su espíritu cuál es la cosa más justa, amén, y poder ayudar en ese tipo de situaciones a los hermanos, amén. Entonces otra cosa que debe ser juzgada es nosotros mismos primeramente, amén, pero también a veces otras personas tienen que ser juzgadas, como esta persona que estaba en pecado en medio de la iglesia tiene que ser juzgado algunas veces, amén, o circunstancias también tienen que ser juzgadas entre hermanos, amén. Terminemos con un último versículo, hermanos, perdónenme el tiempo, capítulo 14. Leamos desde el versículo 26, 14-26. ¿Qué pues, hermanos? Cuando reunís cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Amén. O sea que otro aspecto, y aquí el contexto de todo esto es ese que estaba hablando el apóstol, ¿no? Nos reunimos como iglesia y en medio de la iglesia, de las reuniones, hay manifestaciones legítimas del Señor. Amén. Un hermano tiene un salmo, un hermano tiene una palabra, un hermano tiene una profecía. Amén. Pero dice, en medio de todas estas cosas, estemos atentos, discernamos y juzguemos también. Amén. Porque a veces llegan falsas profecías, a veces llegan falsas enseñanzas, a veces llegan falsas doctrinas. Amén. Y eso también requiere de un juicio de parte de Dios. Amén. ¿Y cómo podemos juzgarlo? Este hermano me cae mal, entonces todo lo que dice este hermano es mal, está mal. No, somos parciales a veces para escuchar lo que otros hermanos tienen que decir. Entonces quitemos eso de nuestro corazón y juzguemos conforme el Señor nos guíe en su espíritu. Amén. A veces, este hermano me parece que es un hermano bien, entonces todo lo que dice el hermano lo recibimos y lo pasamos entero. Tampoco. Amén. Tenemos que discernir, como dice la palabra del Señor, retener lo que sea bueno, lo que venga de parte del Señor, y lo que no sea bueno, desecharlo. Amén. Juzgarlo, discernirlo y desecharlo también. Amén. Entonces, otra cosa a la que somos llamados a juzgar es también incluso lo que se habla en medio de la iglesia, las manifestaciones, los que se dice hacer en el nombre del Señor. También tenemos que estar atentos, discernirlo con un buen corazón, con un buen espíritu y también juzgarlo. Amén. A veces hay cosas que hay que corregir. Amén. No nos angustiemos si en algún momento tenemos que ser corregidos, porque es también parte de lo que el Señor nos ha llamado a hacer y quiere establecer en su reino. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude para que nuestro corazón pueda ser conformado al de Él, siendo conformados y siendo enseñados cada vez mejor por su Espíritu en nuestra vida. Aprendamos a esperar su consejo antes de juzgar a nosotros mismos, antes de juzgar a otra persona, antes de juzgar una situación, antes de juzgar algún ministerio o algo que se quiera hacer en nombre del Señor. ¿Amén? Que el Señor nos ayude para ser equilibrados en esto y que Él pueda obtener en nosotros de aquellos que puedan sentarse luego a juzgar cosas más grandes. El que es fiel en lo poco, el Señor lo va poniendo
sobre muchas más cosas. Amén. Entonces pidámosle que el Señor nos siga ayudando y capacitando y haciendo aptos para participar de su reino también en este aspecto. Amén.